Si ustedes se recuerdan, estábamos en el libro de Juan, capítulo 16 y el verso 12. Ahí estuvimos en la enseñanza pasada, su servidor. Vamos a volver a leer ese versículo para entrar de nuevo en la línea que teníamos. ¿Se acuerdan cuál era la línea? Y la línea era, según Juan 16, 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, el Señor Jesús hablando, ¿va? ¿Se acuerdan? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No las podéis sobrellevar. Y aclaramos que ese no poderlas sobrellevar significa no las podéis entender ahora. No las podéis entender ahora. Y el verso 13 declara cuáles iban a ser las cosas. El 13 señala y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuándo fue que vino el Espíritu de verdad? Llegó en el día del Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 4. Ahí vemos, y todo hasta el 12, todo lo que aconteció. Por eso dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién? El Espíritu, os guiará a toda verdad. ¿Ven lo que iba a hacer? Cuando viniera el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, por medio del Espíritu del nuevo nacimiento y del ser interior que iba a estar en los creyentes que confesaran, ese Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, Él los iba a guiar a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire qué lindo esos versículos, ¿eh? ¿Y qué es lo que nos iba a dar? Nos iba a aclarar las cosas que iban a venir. Entonces, estábamos señalando la vez pasada, si ustedes se recuerdan, hablamos de las 7 epístolas y mencionamos un poco de la función de ellas, de las 7 epístolas que comienzan con Romanos y termina con Tesalonicenses. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Tesalonicenses. Y luego nos enfrascamos, llegamos al punto de cuáles eran las 3 epístolas que tienen la doctrina para la iglesia. La primera, señalamos, o le señalo hoy, la primera epístola es Romanos, que tiene la doctrina. La segunda epístola que tiene doctrina, que es doctrinal, es Efesios. Es la segunda. Y la última es Tesalonicenses. Estas 3 cartas o estas 3 epístolas contienen toda la doctrina dirigida a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, de acuerdo a lo que leímos aquí. De nuevo, Juan 16, 12, ya lo leímos, pero lo puedo volver a repetir. De acuerdo a lo que Jesucristo dijo, esto era lo que se iba a revelar, que iba a venir para que ustedes y yo tuviéramos un completo entendimiento de todas las cosas que iban a acontecer, que iban a venir y las que están para el futuro, ¿verdad? Actuales y las que están para el futuro. Muy bien, y hoy a esta hora vamos a tocar esas 3 epístolas. Ya dijimos qué pasó con Corintios y con Gálatas. Corintios es la corrección, Gálatas es la que nos lleva al retorno, a regresar a la doctrina correcta de Romanos. Pero no se preocupen, eso lo vamos a ver también específicamente, cada una de ellas, no en este momento, pero vamos a seguir con esto para que hasta que quede bien
compenetrado en sus corazoncitos, que entiendan esto. Y Pablo dijo que no importaba, él lo repetía y lo repetía y lo repetía. Lo importante era que quedara en sus corazones concretamente puesto y grabado en sus mentes. Muy bien, entonces para iniciar ya leímos la porción, las 3 epístolas doctrinales. Empezamos entonces este momento. Veamos el orden perfecto. Mire, ese orden perfecto. ¿Por qué está Romanos donde está y es la primera epístola doctrinal? ¿Por qué está allí siendo la primera y en ese orden? Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Veamos ese orden perfecto y la razón divina dada por nuestro Padre al revelar estas 3 epístolas que son la doctrina para la iglesia de gracia. Cada una está en su lugar específico. ¿Por qué Romanos y por qué Tesalonicenses es la última? Ya se van a dar cuenta por qué. Porque en su orden perfecto Dios ha hecho las cosas, pero tan perfectamente que a veces ni se da cuenta uno de estas cosas hasta que se mete a la lectura. Muy bien. Entonces decía, veamos ese orden perfecto y la razón divina al revelar estas 3 epístolas que son la doctrina para la iglesia de gracia. Romanos es colocada como la base o el fundamento que contiene el principio del inicio, el principio de partida, de partir, de comenzar, para el conocimiento total de esta verdad que iba a ser revelada al venir el Espíritu Santo. Mire qué lindo. Que el Mesías declaró, ya vimos dónde lo declaró, ¿verdad? El Mesías declaró que enviaría después de su ascensión. ¿Qué quiere decir ascensión? Después de que Él fue levantado después de los 3 días de muerto y estuvo 40 días con los discípulos. Ya resucitado, anduvo con ellos por 40 días y luego después, dice, en el monte de los olivos, lo llevó y lo vieron que se fue levantado y una nube lo cubrió y ya no lo volvieron a ver, dice la palabra. Entonces, hasta el momento de su ascensión, comienza, mire, y comienza en Romanos. Es la clave. Se muestra. ¿Qué es lo que se muestra en el libro de Romanos? Vamos a ir despacito. No quiero correr, lo que quiero es que me entiendan. ¿Qué es lo que se muestra en el libro de Romanos? Se muestra que el hombre está completamente en depravación. El hombre sin Dios es un hombre depravado, sin respeto a nada, ¿verdad? Vemos en completa depravación total, totalmente y indefenso ante las fuerzas de las tinieblas. Mire, qué tremendo. Eso es lo que muestra Romanos en su inicio. Muestra la depravación del ser humano. Pero por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, a través de Jesucristo, mire, a través del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el creyente alcanza la misericordia y es justificado del pecado. ¿Qué sucede? El creyente alcanza la misericordia y es justificado. Ahí está la parte que empieza a abrirse maravillosa. Es justificado del pecado. Romanos declara, este libro de Romanos, que es el que estamos mirando, Romanos declara que hemos sido muertos en Cristo, que hemos sido resucitados con Él y que nos sentó, mire, nos sentó en Cristo en lugares especiales y fuimos hechos hijos de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Qué belleza. ¿Qué habló Romanos? Declara que fuimos muertos en Cristo. Si usted mira los primeros capítulos de Romanos, ahí se empieza a dar cuenta. Por el 4, 3 y todos estos versículos empieza a darse cuenta de lo que estoy señalando aquí. Que declara que hemos sido muertos con Cristo y resucitados con Él.
y nos sentó en Cristo en lugares celestiales y fuimos hechos hijos de Dios, herederos de Dios. Muy bien. Romanos establece el propósito y la voluntad y el deseo de Dios al hacer de cada creyente lo que es. Dígame, ¿qué es cada creyente ahora? ¿Qué es cada uno de ustedes que hemos confesado? Romanos 10, 9, 10. Ahí está, oiga, ¿por qué dice la confesión está en Romanos 10, 9, 10? Cuando dijo que el hombre estaba depravado, capítulo 1 de Romanos, y ahí por el verso, miremoslo un poquito para que no solo estemos tocando así. Romanos capítulo 1 hasta el verso al verso 16, lo que está señalando, miren. Del 1 al 6 lo vimos el otro día, gracia y paz a vosotros, del 7, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego el poder del Evangelio muestra. Luego muestra el justo juicio de Dios. Y nos muestra toda la depravación del ser humano, en el cual dice hombre con hombre, mujer con mujer. Y el hombre se ha depravado, se ha perdido en las relaciones, en el matrimonio, haciendo cosas deshonrosas. Y todo lo que menciona aquí, desde el verso 18 en adelante, estas son todas las depravaciones que Romanos muestra, que como creyentes, usted y yo ya no debemos llevar a cabo esas cosas. En el verso 25 del capítulo 1 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, 26, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el de contra naturaleza. Ahí está toda la depravación del ser humano. Y por eso viene el justo juicio de Dios. Capítulo 2 empieza con el justo juicio de Dios y todas estas situaciones. ¿Ve? Esta es la doctrina. Aquí, al empezar a leer el libro de Romanos, nos damos cuenta de cómo era el hombre, por qué tuvo que venir todo esto. Darse cuenta cómo el hombre era. La ley, ¿qué es lo que hacía? Vamos a ver, regresemos un poquito atrás. ¿Qué es lo que hacía la ley? La ley lo que hacía es que daba a entender la necesidad grande que el hombre tenía, porque andaba totalmente perdido en todos los sentidos y no había oportunidad de poder alcanzar un beneficio de Dios por su propio esfuerzo. Por eso fue necesario, como lo habla Romanos, que el Hijo de Dios padeciera, muriera, entregara su vida y nos justificara, dijo aquí, ¿verdad? Establece el propósito y la voluntad y el deseo de Dios al hacer que cada creyente entienda y sepa lo que es, quién es, y darle lo que tiene en Cristo. Darse cuenta todo lo que hemos recibido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y no por nuestro esfuerzo. Muy bien. El magnífico y engrandecido capítulo 8 de Romanos, mire, veámoslo un poquito. En el capítulo 6, todo lo que dice, en el capítulo 5, todos esos capítulos son, pero esencia pura, para que cada uno de nosotros nos demos cuenta. Pero vamos a ir al capítulo 8 de Romanos. ¿Qué es lo que declara? Declara la enseñanza maravillosa, doctrinal, con respecto al creyente. Mire, con respecto al creyente, usted mira todo lo que el creyente recibe en el capítulo 8, todas las cosas que recibe, y demuestra que la ley, hace las diferencias de ley y gracia. En el capítulo 8 y el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, el querer vivir
bajo el mundo de los sentidos. Vivir bajo ese mundo de los sentidos, mis amados hermanos, eso indica estar fuera de la gracia de Dios. Esto es lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mire, todo lo que menciona acá, las declaraciones que nos da, declara la enseñanza maravillosa doctrinal con respecto al creyente y es retomada en la relación dada en Efesios. Fíjese cómo aquí Romanos nos menciona todo y Efesios se une también a este mismo propósito doctrinal. Así como Romanos declara todas estas situaciones, el comienzo de todo, la justificación y cómo ha sido todo maravillosamente dado por la misericordia de Dios. Si vemos en Romanos 4 todo lo que nos enseña, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 4:4 hasta el verso 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, no lo inculpa de pecado. Entonces, mis queridos hermanos, al ver esto, se retoma en la revelación dada en Efesios. Estamos marcando así superficialmente las cosas. Vamos a tener que entrar en detalles profundamente, pero ahorita solo lo hacemos así superficial. La revelación de Efesios continúa llevando adelante este proceso. Recordemos que Romanos comienza con la depravación del hombre caído. Más Efesios declara en términos contundentes y precisos y claros los derechos y los méritos y la posición elevada que recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por los méritos de Él, no por los nuestros. ¿Ve? Esto es lo que hace Efesios. Efesios declara en términos contundentes y oiga, claros, sencillos, méritos y una posición elevada que recibimos a través del ministerio de Cristo en la cruz, a través del ministerio de Cristo en el madero. Él se entregó. ¿Para qué se entregó? Para que nosotros tuviéramos la vida eterna, la salvación y todos estos méritos dados a nosotros. Entonces, ahora nosotros creamos que en los primeros capítulos, mire, creamos lo que vamos a ver en los primeros capítulos de Efesios, declara que Dios nos ha bendecido. Vamos a Efesios, así una tocadita nada más, por encima. Efesios, capítulo 1. En este capítulo nos empieza a marcar y declara que Dios nos ha bendecido. En el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que dice? Gracia y paz a vosotros. ¿Se dan cuenta, mi amado hermano? Gracia y paz a vosotros. Aleluya. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Mire, ¿qué señala? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Han oído estas palabras continuamente que su servidor empieza a orar de esta forma? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Oiga, nos bendijo, no nos bendice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Lo que estamos aprendiendo nos declara que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Eso lo dice el verso 3.
El verso 4 dice que nos escogió, nos eligió en Cristo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Óigame, ¿por qué es que soy santo? ¿Y por qué no tengo mancha? ¿Será porque no me equivoco? ¿Será porque me mantengo puro totalmente en todos los sentidos por mi propio esfuerzo? No, a cada momento me equivoco en mi propio esfuerzo. A cada instante me equivoco en mi propio andar. Entonces, esta parte que está diciendo acá, en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos. Santos quiere decir apartados por Dios, quitados de un lugar y puesto en otro lugar. Eso es santos, santos y sin mancha delante de Él. Entonces, mis queridos hermanos, esto que estamos viendo aquí, Dios nos ha elegido en Cristo y nos hizo santos y sin mancha. Dice que Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Depende eso de nosotros, de nuestro esfuerzo? No, no depende de eso. Depende de que le creamos a su palabra, que creamos en estas doctrinas declaradas a nosotros. Y cuando creemos la fuerza de Dios en nosotros, el poder de Dios por haberle creído en nosotros, empezamos nosotros a actuar de una manera en amor, en perfección, en seguridad, en todas estas áreas que la palabra menciona. Entonces es el poder de Dios en ti el que te va a hacer que seas obediente. Es el poder de Dios en ti el que va a hacer que tengas un ministerio. Es el poder de Dios en ti que vas a orar por los enfermos y serán sanos. Es el poder de Dios en ti que vas a liberar, que vas a ayudar, que vas a bendecir. Por medio del poder de Dios en ti vas a hacer todas esas cosas, pero no confiando en tus propios esfuerzos, en tus propios méritos, porque no hay ningún mérito ni ningún esfuerzo en nosotros. Por esa razón, entonces todo depende de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es creer nada más. Fuimos escogidos, dice el verso 4, fuimos escogidos y amados y aceptados por Dios. ¿Dónde nos aceptó? Dice que fuimos aceptados en el amado. Verso 5. Mire el verso 5, por favor. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su voluntad, fue su deseo, fue su propósito, fue su beneplácito que nos llevó a este punto, porque por nuestros medios nadie podía alcanzar esto. Nadie podía alcanzar este beneficio, solamente a través de Jesucristo. En los 4 evangelios había una puertecita abierta también, que los que creían en Jesús, ¿verdad? Los que creían en Jesús y dejaban que la gracia entrara en sus corazones, ahí vemos ¿se acuerdan aquel de que se subió al árbol? De Zaqueo, que se subió al árbol y le dice, desciende Zaqueo, porque esta noche voy a cenar a tu casa. Y cuando llegó a la casa le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Pero son contados los que vemos en esa área. Ahora la pregunta es, todos los que creyeron en los 4 evangelios y vivieron en la época de Jesús, que vivieron en esa época, todos ellos los que creyeron en Cristo, reciben esa salvación. Pero esa salvación está de otra manera. ¿Por qué de otra manera? Porque no había nuevo nacimiento en ellos todavía, sino que creyeron en el Mesías y estos se van a levantar
igual que los del antiguo tiempo, como en la ley, estos se van a levantar en la primera resurrección de los justos. Ahí, estos no se van a levantar en el supremo llamamiento, que es para la iglesia de gracia. Para la iglesia de gracia, ellos se levantan, nosotros nos vamos a levantar en el supremo llamamiento. Luego, después del supremo llamamiento, está la resurrección de los justos y luego la resurrección de los injustos, donde solo será juicio. Entonces, hay 3 tiempos, pero los de la gracia son los primeros. Los del antiguo tiempo y los que creyeron en Jesús sin tener creación nueva, se van a levantar en la resurrección de los justos. Esa es la diferencia. Pero los que hemos nacido de nuevo, nos vamos a ir en el supremo llamamiento. Entonces el verso 5 está hablando aquí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿fue la voluntad de Dios? Sí. ¿Fue el deseo de Dios? Sí. Su propósito, amén. Su beneplácito, así es. Fue exclusivamente en Dios su poder y su deseo que esto aconteciera. ¿Por qué? Porque por nuestros propios medios no podíamos lograr nada. Es por su poder y por su gracia que esto pudo hacerse disponible para ti y para mí. No por méritos, no por cualidades, no por obediencia. Pablo lo dijo, ¿verdad? Y todo esto, dice, todo esto que él tenía en el antiguo tiempo, todo esto lo tengo por basura. Les voy a preguntar, ¿por qué creen que los apóstoles tuvieron que esperar hasta el nuevo nacimiento? ¿Por qué? Si todo estaba según los 4 evangelios, ¿qué hubiera sucedido si ellos no hubieran esperado la venida del Espíritu Santo, como hablamos en Juan? Entonces, es importante que entendamos esa parte, que podamos mirar esa parte y entendamos esa parte. El verso 7, estábamos en el 5, ¿verdad? Verso 6 dice, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya lo mencionamos. ¿En qué? ¿Dónde fuimos aceptados por Dios? En el amado de Dios. Ahí nosotros tuvimos la aceptación de su misericordia, de su gracia, de la salvación, de su amor, de la justificación y de todo lo que podamos mencionar en gracia. Fue en el amado. No hay otra fuente, no hay otra manera. No hay otra manera. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien el ser humano pueda alcanzar salvación. Solamente en Cristo Jesús. Solamente. Entonces, queridos hermanos, ven este asunto. No pudo ver esto sucedido sin el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el punto, el proceso de llegar hasta ese momento en la muerte. ¿Por qué, hermanos? Debe la persona reconocer que Jesús va a ser su Señor y debe de creer que Dios le levantó de los muertos, porque ahí está toda la clave de la salvación de nuestro tiempo de gracia. Verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Mire, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este verso 7 es un verso maravilloso. Es un verso en el cual, quiero decirles, no hay en el corazón algo que pudiéramos decir que por nuestro esfuerzo sería, mire, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos? Redención por su sangre. ¿Qué es redención, mis amados hermanos? Les voy a preguntar esta noche o esta hora, ¿qué creen ustedes que es redención? ¿Qué se refiere cuando dice redención? El verso 7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La pregunta regresa, ¿qué es redención? Oiga, se lo voy a mostrar
así para que me entienda a buenas palabras conscientes, el tener la redención o ser redimido, son los condenados por sus propios delitos. Aquellos que han sido condenados por sus propios delitos no pueden acogerse a ningún beneficio de redención y de penas por sus propios esfuerzos, por sus propias conductas, por su propia manera de ser. Será imposible que alguien alcance redención por su esfuerzo. Es imposible. Esto únicamente se puede alcanzar por lo que Jesucristo hizo en la cruz, por los sufrimientos, por los padecimientos, por todo lo que vivió cargando nuestras equivocaciones para justificarnos, para que esa redención fuera una realidad en nosotros. ¿Se da cuenta entonces? Esto únicamente puede ser alcanzado por lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció y fue el pago de nuestra paz, de nuestra justificación, de nuestra redención. Y ahora por esos requisitos, esos méritos del Señor Jesucristo, esa fidelidad en obediencia en todo, al cumplir toda la ley, porque ese es el cumplimiento de la ley. Los 4 evangelios es el cumplimiento de todo lo que la ley exigía, y ahí se abre un poquito la gracia, un poquitito exclusivamente para algunos en ese sentido. Pero no podía ellos ser partes del supremo llamamiento hasta no llegar el día del Pentecostés, para que pudieran ser parte del supremo llamamiento. Entonces, esta obra maravillosa que nuestro Señor hizo, todo esto, las obras de Cristo son para alabanza de Dios. Yo les voy a preguntar, ¿y cuáles son las obras de Cristo? Les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que son las obras de Cristo? ¿Cuáles son? Las obras de Cristo es cada uno de ustedes. Esa es la obra de Cristo. Aquí lo señala en Efesios 2:10. Ahí está, fuimos creados en Cristo Jesús para andar de esa manera. Las obras de Cristo, andar de acuerdo al propósito de Dios. ¿Ve qué bonito? Cómo la palabra se une como un anillo al dedo, cómo la palabra se declara a sí misma. Entonces, todo esto que hemos recibido, todo esto se alcanzó únicamente. La gloria es para Dios. Únicamente se puede alcanzar por el sacrificio de Cristo en el madero. Si alguien quiere decirme que de otra manera no está de acuerdo a la Escritura. Todo esto, las obras de Cristo son para alabanza de Dios, dice el verso 12. Miremos 1:12, por favor. Veamos lo que dice el 12. A fin de que seamos para alabanza. ¿Cuál es el propósito? Fuimos creados en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo Jesús para accionar en esas obras, accionar en esas obras maravillosas. Esas obras van a accionar maravillosamente. El verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha hecho todo esto? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Alabanza de su poder. Su poder se va a hacer manifiesto en nuestras vidas cuando oremos por los enfermos. Su gloria descenderá para alabanza de Dios, no para nosotros. Nosotros solo somos los medios de que la alabanza de Dios venga. Somos los medios de que el poder de Dios llegue. Por eso nuestro propósito está establecido en Dios. ¿Cuál es el propósito establecido en Dios? ¿Para qué te llamó? Para que tú sirvas a los santos, que bendigas a los santos, que ayudes a los santos, que tu vida sea un derramar de beneficio de la palabra de Dios para los santos. Para eso te llamó. ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesucristo al venir? ¿No fue ese el propósito? Dígame, ¿para qué vino? Primero, el cumplimiento de la ley. Toda la ley en los 4 evangelios.
Desde su nacimiento hasta su muerte, la Biblia dice que nació en ley, creció en ley y predicó ley. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, si esto lo enseña la palabra de Dios y esto lo declara la palabra de Dios, dice el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál Cristo? El levantado. Ese es en el Cristo que esperamos. ¿Por qué una persona que nunca ha conocido la palabra y que nunca ha oído la palabra? ¿Por qué los discípulos tuvieron que llegar al nuevo nacimiento? ¿Por qué Saulo de Tarso, habiendo conocido la ley, tuvo que tener ese encuentro y tener el renacimiento? ¿Por qué? Porque ahí está la clave. El Espíritu en nosotros es lo que dijo Jesús cuando iniciamos en Juan 16:12. Ahí lo declaró. Ahora miremos el verso 18. El verso 18 dice, alumbrando. Este es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Podemos mirar, mis amados, esta noche. Miren, eleven un poquito su corazoncito, su mente. Elévenlo un poquito a este versículo. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo por medio de la Escritura en nosotros? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer eso el Espíritu Santo unido con la palabra en nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? La razón es para que, dice la esperanza que Él los ha llamado. Perdón, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis, para que entendáis, para que comprobéis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas? Las riquezas de la gloria, las riquezas con su poder, las riquezas con su poder. Mire, las riquezas de la gloria de su herencia. Ahí está, las riquezas de ese poder que heredamos. Que heredamos todos los santos. Eso es lo que está diciendo el verso 18. Así, a grosso modo, lo estamos tocando. Todo creyente renacido debe conocer, debe saber, debe de entender. Debe abrir su corazoncito y pedir entendimiento. Debe de saber la grandeza de ese poder para con los que creemos en Él. Para los que creemos en Él. El verso 19, mire, el verso 19 hablando, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para con quién? ¿Para con quién? Para con nosotros. Oiga lo que está señalando la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que te está diciendo? Elévate, mi hermano, mi hermana, elevémonos. Ya no estemos enfrascados en querer vivir por los 5 sentidos, queriendo agradar a Dios en situaciones humanas. Queriendo agradar a Dios con acciones humanas, cosas humanas, y con eso vamos a agradar a Dios. No, ya no se trata de eso. El verso 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza? La supereminente grandeza de su poder. No solamente, mire, no solamente la grandeza, sino la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Los qué? Los que hacemos una cosa. ¿Qué hacemos? Creemos.
Eso es, lo que hacemos una cosa, ¿qué hacemos? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Muy bien, ven, ahora hemos unido las dos epístolas. Unimos la epístola de Romanos, que nos habló todo lo que justificó, todo lo que nos habla Romanos, y que no es por nuestro esfuerzo. Y podemos tocar unas situaciones más de Romanos, donde señala en Romanos también que por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación a los seres humanos. Ahora, regresemos un poquito entonces a Romanos, porque casi no les toqué esas partes, pero quiero que las miremos. Mire Romanos 5. Romanos 5. ¿Cuántas veces hemos enseñado todo esto? Romanos capítulo 5. En el 4:25, que es el último, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, los méritos de Cristo son los que me han puesto ahí. Esto es lo que me declara el libro de Romanos. Romanos me enseña que el hombre necesitaba urgentemente una ayuda, porque por sus propios medios el ser humano no alcanzaba ninguna de estas cosas. Pero Dios, mirando esa necesidad, así como Adán nos metió en el problema para ser pecadores sin nosotros tener ninguna participación en nada, nos metió a Adán. Adán nos vendió y nos hizo pecadores sin que nos hayan preguntado a nosotros si querías entrar como pecador o no. No nos preguntaron, no nos tomaron en cuenta, nos metieron de una vez sin tener nada que ver. Así, de la misma manera, también Dios, dándose cuenta que no era por nuestros propios medios o nuestros esfuerzos que íbamos a poder volver al lugar donde Adán estaba, Él también, miren lo que dice Romanos 5:17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue? Adán. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Reinará qué? En vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. ¿Qué recibí? Recibí el don de ser justificado. Recibí el don de la justicia, que es Cristo para mí. He recibido el don de la justicia. Entonces, si es un don, ¿qué es un don? Es un regalo que yo no merecía. No merecía. Ninguno de ustedes lo merecían. Ningún ser humano lo merecía. Es un regalo inmerecido. Por eso dice: la abundancia de la gracia del don de la justicia. Verso 18. Así como por la transgresión de uno, ¿quién es el que transgredió? Adán. Vino la condenación a todos los hombres. Entró la condenación a todas las personas. A todas. Sin excepción. A todas las personas. A todos los hombres. De la misma manera. Oye, de la misma manera. Por la justificación. Ahí está. La justificación de uno. ¿Qué es la justificación? La vida perfecta de Cristo, la vida obediente de Cristo, la fidelidad que le obedeció al Padre en todo, cumplió la ley, hizo todo lo necesario y obedeció a lo sumo. Cumplió todo lo que tenía que hacer en los 4 evangelios, cumplió todo y abrió esa puertecita de algunas personas de salvación. Abrió eso. Entonces, por uno, dice aquí, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué somos? Justificados. Dice el 5:1, justificados pues por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz. Paz para con Dios. Tengo paz con Dios. Dios está en paz contigo, conmigo y con todos los que hemos creído en verdad. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 5:19 sigue diciendo, mire, 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre,
Uno, ¿quién es el desobediente? Adán nos metió ahí y todos nos volvimos desobedientes. Los muchos fueron constituidos pecadores, todos caímos ahí. Así también, mire, de la misma manera, así como no nos tomaron en cuenta para meternos en este problema, así también por la obediencia de uno, los muchos, mire, serán constituidos, ¿qué? Justos. Los muchos que han creído son justos. Ahora, oye, tú y yo, los que creemos, somos justos. Le guste al diablo o no le guste, aquí lo está diciendo. En el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. No nos tomaron en cuenta, ¿verdad? Así también Dios envió a Jesús. Óyeme, así también Dios envió a Jesús, que no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, no por lo que hagamos bueno, supuestamente, no por eso, sino así como nos metieron sin preguntar, ahora Dios envía a Cristo y sí, quiere sacarte Cristo, pero te pregunta y te dices, ¿quieres salir de esta condenación? Yo he venido, pagué un precio por ti para que salgas de allí. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Ángeles cuando le dijeron, confiesa a Jesucristo? Sí, dijo. Confieso que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. La salvación, dice, es un regalo gratuito. La salvación iba a ser para ti. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán constituidos justos. ¿Quiénes son los muchos? Los que han creído en la palabra de Dios. No permitamos que ninguna doctrina equivocada pueda penetrar a decirnos, aquí en la mente, que venga a decirnos que es por tu esfuerzo. Cuando dicen, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Un momento, por favor. El que persevere hasta el fin, entonces es su esfuerzo. Porque si persevera hasta el fin, va a tener la salvación. Entonces no es por Cristo, es por su propio esfuerzo. ¿Ven cómo no encaja? ¿Por qué no encaja? Porque en los 4 evangelios las personas andaban por los 5 sentidos, no tenían Espíritu Santo dentro. ¿Hasta cuándo fue que vino el Espíritu Santo? Hasta en el libro de los Hechos de los Apóstoles vino la nueva creación, el nuevo nacimiento, Espíritu Santo dentro. Ahora dice la Escritura que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, ¿te das cuenta qué dice el versículo 19? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 5.2, ¿qué dice Romanos 5.2? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por quién? ¿Por quién hemos entrado a esta posición? ¿Por quién hemos entrado a este beneficio de gracia, de salvación, de justificación, de redención y de perdón de pecados? Y ahora somos justos. ¿Por quién? ¿Por mis méritos? ¿Por mi esfuerzo? No, no y no. Es por los méritos del Señor Jesucristo, por la vida del Señor Jesucristo derramada en el madero, por ese sacrificio del Señor Jesucristo, el pago que tuvo Él que dar para que nosotros tuviésemos esta oportunidad maravillosa dada a nosotros. Esto es lo que habla Romanos, que no lo habíamos tocado. Miren, esto habla Romanos, y hay mucho que tocar, mucho que decir en este sentido, acerca de la salvación y de todo esto. No permitas que nada te aparte de esa convicción plena. No permitas, porque hoy hay enseñanzas de diversas razones. El otro día miraba un libro que decía que si tú pecas, pierdes la salvación. Imagínense, si tú pecas, pierdes la salvación. Nada está más lejos de la realidad de Dios. Si tú pecas, pierdes la salvación. Ahora yo le voy a preguntar, ¿quién
de todos los que hay sobre la faz de la tierra, el mejor predicador y el mejor ser que me quiera decir, no comete pecado? Todos fallamos de una o de otra manera. Cuando juzgas, ¿qué estás haciendo? Cuando señalas, ¿qué estás haciendo? Juzgando. ¿Y qué es eso? Te condenas a ti mismo, dice Romanos. Romanos lo está diciendo. Romanos 2:1. Si ustedes lo quieren ver, no vamos a ir ahí. Ustedes lo anotan y lo pueden ver. Ahí se van a dar cuenta. Entonces, cuando dices una mentira, ¿no estás pecando? Cuando codicias algo, ¿no estás pecando? Dime, ¿quién sería entonces el que podía estar en pie por sus propios esfuerzos? Nadie podría estar en pie por su propio esfuerzo, porque él va a ser obediente, a lo sumo le va a obedecer a Dios en todo. Es falso, no es verdad. Entonces nos agarramos de Jesucristo, nos agarramos del sacrificio de Cristo, y así es como podemos estar firmes en esta gracia, dice el verso 2 del capítulo 5, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien, ya hablamos de las 2 epístolas. En Romanos el pecador es tratado individualmente. Mire, en Romanos el trato es individualmente, mientras que en Efesios los que hemos alcanzado la salvación no somos tratados individualmente, sino que somos tratados como un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Somos tratados, colectivamente, como hombres nuevos en Cristo. Así, en Efesios así es tratado. En Romanos se trata individualmente al hombre como pecador, pero en Efesios lo trata colectivamente como el cuerpo de Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad? En Romanos el hombre ha muerto. En Romanos el hombre está muerto. En los primeros capítulos, ahí empezamos a darnos cuenta. Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Si los que hemos muerto en Cristo, ¿cómo viviremos aún en eso? Dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ve cómo dice en Romanos, el hombre lo condiciona al inicio como muerto, y luego después sigue muerto en Cristo. Ahora, cuando Cristo murió, nosotros también. Veámoslo entonces, para que lo veamos más de cerca con la Escritura. Romanos 6:8. Dice Romanos 6:8, si morimos con Cristo, ahí está. ¿Cuándo moriste? Te pregunto. ¿Cuándo es que estabas muerto? Estabas muerto cuando andabas allá en los delitos y pecados. Eso lo dice Efesios 2:1. Cuando andabas de pecador, sin Dios, sin esperanza, estabas muerto espiritualmente. Y a eso se refiere, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, si estábamos muertos en el pecado, cuando confesamos a Cristo, nacimos y fuimos a una vida nueva. La vida vieja se quedó, la vida nueva empezó. Por eso dice acá, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ese es el 8. Y resucitado con Él, en el verso 11. Vea el verso 11. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿se da cuenta? Resucitados. Fuimos muertos y fuimos también resucitados con Cristo. ¿Cómo es que resucitamos? Cuando vino el Espíritu Santo en nosotros y nos llenó. Ahí está la vida nueva. Este cuerpo no tiene que ver con Dios, se va al polvo. Y hay una nueva creación, un nuevo cuerpo con el cual fue levantado Jesucristo, que ese va a ser nuestro cuando Él aparezca, que es lo que estamos ya pronto por acontecer. Entonces dice el verso 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien.
En Efesios el creyente está sentado en los cielos con Cristo. Dígame, en Efesios, ¿dónde estamos sentados? ¿Dónde estamos sentados? Veamos Efesios 2:6. Pasemos a Efesios, aquí cerquita está, no está muy lejos. Efesios 2:6, por favor, mírenlo. Mire qué belleza, cómo la palabra nos habla. Efesios 2:6. ¿Dónde está sentado? ¿Quién lo dice? ¿Lo estoy diciendo? ¿Lo estoy inventando yo? ¿Son cosas que yo estoy inventando? No, son cosas que ustedes están leyendo ahora, en este preciso momento. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos espiritualmente. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? Sentados en los lugares celestiales. Donde está Cristo, ahí estamos nosotros también. ¿Qué cree usted de esto? ¿No es una maravilla, mis amados? ¿No es maravilloso esto? Todas estas verdades que la palabra nos está señalando, lo que tenemos que hacer es dar lugar a esta enseñanza maravillosa que está declarada en la palabra, que nos está diciendo dónde estamos sentados. Créelo, elévate a esas alturas, vive de esa manera. No vivas en el mundo de los sentidos, solo mirando hacia abajo, sin ver hacia arriba. ¿Qué dice Colosenses 3:1? Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las de esta tierra. Dice, no en esta tierra, ponerlas allá arriba, elevate y anda en esas alturas. No camines como camina el mundo, donde va Vicente, donde va toda la gente, como toda la gente actúa, como toda la gente cree. No, tú eres diferente, tú sabes las escrituras, tú estás conociendo la gracia maravillosa de Dios a tu vida. Debe de ser diferente. Entonces, mis queridos hermanos, ¿te das cuenta? En Tesalonicenses, vayamos ya para concluir esta hora por el tiempo, ¿verdad? En Tesalonicenses, que es la 7 epístola, hemos hablado, ¿verdad?, de las 3 epístolas doctrinales. Efesios, primero Romanos, luego Efesios, y hemos dado Romanos y Efesios, y ahora vamos a ir a la séptima, la última, porque Corintios dijimos, ya se los mencioné, y vamos a seguir hablando de todo esto, porque todavía hay una explicación amplia de las 7, una tras otra. Muy bien, en Tesalonicenses el creyente se reúne para siempre en gloria con Cristo. Tesalonicenses 2:1, miremoslo. Segunda, por favor, segunda Tesalonicenses. Esta es la segunda Tesalonicenses 2:1. ¿Ya están ahí? Segunda Tesalonicenses 2:1. Señala y dice, mire qué lindo. Oiga bien, mi amado hermano, estas son la doctrina maravillosa de Dios para tu vida. No te salgas de ahí. Dice 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿te das cuenta? ¿Por qué esta epístola, al final de las 6 epístolas, esta epístola está ahí como última? Está en su orden perfecto, cronológico, porque ahí en esta epístola está toda la clave de nuestro futuro con Cristo. Dice acá el verso, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, la revelación de Tesalonicenses es la última. ¿Por qué será? Mire, es la última de la doctrina, pero ahí siguen las cartas personales, cartas pastorales, cartas dirigidas a cada uno de los creyentes en sentido general. Muy bien, pero esta es la última de las doctrinales en este sentido. Dice acá, ¿verdad?
La revelación en Tesalonicenses es la última. La doctrina de Romanos y de Efesios son la revelación doctrinal disponible para la iglesia. Después que los creyentes se reúnan con Cristo, que es Tesalonicenses, la que estamos viendo ahorita, nuestra reunión con Él, después de que los creyentes nos reunamos, nos levante Cristo de este lugar, con Cristo Jesús. Miremos un poco, segunda 4:13, quiero ver, Tesalonicenses, primera 4:13, un poquito, para que no nos vayamos sin saborear Tesalonicenses, algo de ella. 4:13, la venida del Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquí los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no confesaron a Jesucristo como Señor de sus vidas. No creyeron en Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Esos son los que no tienen la esperanza, los que despreciaron a Cristo, los que dijeron, todavía no estoy preparado, no es el momento, más después será, y la muerte los sorprendió. Mientras hay vida, hay esperanza de hacer esto. Mientras la persona tiene vida, puede llegar a la palabra, pero ya muerta la persona, ya no hay ninguna oportunidad de nada. Por eso, entonces, dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió, oiga, ¿qué es lo que vamos a creer? Si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está Romanos 19:10. Ahí está, Romanos 19:10. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Porque esa es la clave para entrar a la salvación. Esa es la clave. Por eso dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué te dice Romanos 19:10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está. Entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Cristo, murieron en Él. 15. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, nosotros, si este momento viniera Cristo, nosotros los que estamos con vida, nosotros los que vivimos, ¿ven? En palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos primero. Quiere decir que los muertos van a ser levantados primero. Y luego nosotros vamos a ser transformados e idos con Cristo, levantados con Cristo. Es lo que está diciendo ahora Tesalonicenses, primera 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que les dije hace un momento. Sin leer la escritura se los dije, pero aquí se los está confirmando. 17. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Mire qué bello, qué lindo, mis amados hermanos. ¿Te das cuenta? Esa reunión con Cristo. Ahí hablamos un poco ya de esto, acerca de esta reunión que vamos a tener muy pronto, está por acontecer. Esta, mis amados hermanos, esta carta, esta epístola, es la culminación y el pináculo de la doctrina. ¿Vea? Del pináculo y de la doctrina, la existencia y la existencia de un creyente. Aquí este es el pináculo para nosotros, completamente. El pináculo, la gracia de Dios, la salvación de Dios, Espíritu Santo, la justificación, la redención, la salvación, la sabiduría, y todo es Cristo para nosotros. Todo esto es Cristo para nosotros. Entonces, es la culminación y el pináculo de la existencia del creyente sobre la faz de esta tierra.
¿Ve? Sobre la faz de esta tierra. Aquí están las claves. Es la culminación, lo que debemos creer, lo que debemos tener en nuestro corazoncito. Es la culminación y el pináculo de la existencia de todos los creyentes sobre la faz de esta tierra. Y esto lo alcanzamos en la revelación de estas 7 epístolas, que son la clave maravillosa. ¿Ve? Esto se alcanza en la revelación maravillosa. Ya vimos, Romanos, la justificación, que el hombre estaba perdido totalmente y que por sus propios medios no iba a poder salir. Y vemos cómo el sacrificio de Cristo, la justificación, la redención, nos volvió santos, justos, perfectos. En Romanos está todo esto. En Efesios dice, ¿a dónde estamos? Reconozcamos los lugares maravillosos que tenemos en todo esto. Y Tesalonicenses nos muestra que en esa doctrina y esa regla de vivir sobre la faz de la tierra está nuestra cumbre, hasta que sea el momento en que nos vayamos y estemos con el Señor en el aire. Luego, después de todo esto, ¿verdad? Dice que para que seamos como es el Señor, como Él es, vamos a ser nosotros. Eso dice la Escritura. Como Él es, nosotros somos también. Como es Cristo, así somos nosotros, ¿verdad? Ese ser interior que está en nosotros, Espíritu Santo, es lo que vino al Cristo cuando estaba en la tierra. El Espíritu de Dios vino sobre mí para, dice, salvar, sanar, libertad a los ciegos y a los esclavos, a los presos, dar libertad y predicar el Evangelio. Para eso nos ha dado Espíritu Santo, para que imitemos esa forma de vida del Señor, anunciando la gracia de Dios al mundo, para que el mundo alcance salvación, no por su mérito, no por sus esfuerzos, sino por pura gracia y misericordia. Van a haber, como dije, enseñanzas que nos van a querer turbar, apartar de la realidad, como la que les dije, que un libro que decía que el que peca pierde la salvación. Imagínense qué cosas más raras. Si la Escritura misma en muchas partes nos señala y nos declara que eso no es verdad. Para ver un punto de eso, miren Juan, epístola de Juan, y termino con esto, ¿verdad? La epístola de Juan, la revelación final de toda la verdad. Juan, epístola de Juan, capítulo primera de Juan, capítulo 2, ahí vamos a leer, pero déjenme ver esto primero. La revelación final de toda la verdad que Cristo prometió que se enviaría antes de ascender, antes de que Él se fuera, después de estar los 40 días con los apóstoles, después de haber sido levantado de los muertos, estuvo 40 días con los apóstoles. 40 días estuvo con ellos. Antes de que se fuera, antes de ascender, Él dijo las palabras con las cuales comenzamos. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahorita ustedes no las pueden entender. Cuando venga el Espíritu Santo y entre en sus vidas, entonces van a poder entender todo lo que yo quise decirles que iba a acontecer, que iba a suceder, y toda la revelación de la gracia. Eso es lo que dice acá. La palabra de Dios declara en 2 Timoteo 3:16, no vayan ahí, yo se los digo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Así dice el verso. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil por Dios, y es útil, de provecho, quiere decir, útil, de provecho. La doctrina, creyendo en las epístolas correctamente, Romanos, Efesios, Tesalonicenses, ¿para qué son estas epístolas? Para reprobar donde no estamos creyendo correctamente. ¿Dónde es que no estamos creyendo correctamente? Allí entra Corintios. Corintios es la reprueba de no creer correctamente a lo que Romanos decía. Por eso el apóstol Pablo los reprende en Corintios. Toda la carta de los Corintios, primera y segunda, es reprensión, porque la iglesia se había apartado de las bases de Romano. Entonces lo está corrigiendo. Y Gálatas es
Gálatas es la carta en la cual, a través de la exhortación, Pablo, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dice cómo poder regresar a Romanos. Eso es lo que hace Corintios y Gálatas. Muy bien, Efesios es la carta. Lo mismo sucede con Filipenses y Colosenses, ¿verdad? Hacen lo mismo. Los que no habían creído rotundamente, la iglesia se había apartado de Efesios totalmente, de la grandeza de la palabra de Dios en Efesios. Entonces viene con los Filipenses y Colosenses, empieza ahí. Son la reprueba que se le da al creyente. Estas tres doctrinas, reprensión y corrección y edificación, constituyen la instrucción en justicia que dice Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, instruyéndolos en la justicia de Dios, que es Cristo, no en tu propia justicia. En la justicia de Dios, que es Jesucristo. Esa es tu justicia, y por Él tú estás en pie, y por Él tú estás arriba, y por Él tienes los beneficios, y por Él tienes la salvación. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. No hay otra forma, no hay otra cosa. Él es todo para nosotros. Entonces, es la instrucción en justicia. Además, el orden revelado de estas epístolas en la palabra, en la Biblia, es la revelación sincronizada perfectamente como un rompecabezas, casando perfectamente. Al conocer estas epístolas, ¿verdad? Conociendo de Efesios, y Efesios prepara al creyente para la culminación de la esperanza del cristiano, que es el regreso de Cristo, que es declarado en Tesalonicenses. ¿Te das cuenta? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les dije que les iba a dar Juan, ¿verdad? Capítulo 2 y verso 1. Rapidito. Vamos a 1 Juan 2:1. Para los que dicen que se pierde, que si pecas pierdes la salvación. Mire lo que dice aquí. Esto no te está diciendo que vayas a pecar, ¿correcto? No lo vayamos a entender mal, porque hay personas que lo van a agarrar a su conveniencia. No. Esto no es para ir a pecar. Esto es para santificarse. Ya nada me puede detener, ya nada me puede estorbar, y yo voy a actuar en la palabra de Dios en obediencia, después de que he creído y he reconocido todas estas verdades. Dice segunda de Juan, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué? No pequéis. ¿Cuál es el mandato? No pecar. No peques. Ese es el mandato. Y si alguno hubiere pecado, si alguno se equivocó, cometió un error, una falta, un pecado, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces no te condenes, porque como te dice al principio, hijitos míos, ¿cómo los trata? Entonces, esos que enseñan que se pierde la salvación por una equivocación, todos quedaríamos fuera. No hubiera uno siquiera que pudiera estar dentro de la salvación. Ni siquiera uno pudiera haber. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Todos mentimos, fallamos, codiciamos, faltamos. Tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas en las cuales nos equivocamos. Entonces ninguno tendría parte con Dios.
Evelyn, Saraí Belloso. Bien, hermano. ¿Cómo está? Tengo días de no verle, solo ponen el cuadrito ahí, pero no los veo. Espérame, hermano. No se dejan ver, ¿verdad? Rayos, espérame. Nos vemos a todos. Dios le bendiga, hermana Ángeles. Bendiciones. Igualmente, para todos. Ok, muy bien. Para todos. Cualquier cosa nos hablamos, hermana Ángeles. Sí, bendiciones, nos vemos. Muy bien. ¿Cómo estás, Sarita? Bien, por aquí, mi hermano, ya gracias a Dios, alegre porque finalizamos también lo que es un ciclo más, ¿verdad? Y pasamos todas las materias y gracias a Dios pues estamos sanos, es que es lo que más le damos gracias a Dios de estar sanos todavía. Sí. Estamos sanos, o sea, no, y que, y que pues sí, él nos ha ayudado a estar, nos está ayudando a lo que es salir adelante a pesar de la situación en nuestro país, ¿verdad? Y ayudarnos a cubrir las necesidades que tenemos, cada familia también, pues. Sí, está un poco difícil, ¿no? Todavía. Ahí. ¿Y tu mami cómo está? Pues bien aquí, hermano, aquí está. Ahí está. Sí, aquí está cerquita. Deseo verla, tengo días de no verla. No sé si se podrá. Ahí la va a ver, hermano. Dios me la bendiga, mi hermana. Amén, maestro, aquí estamos. Ahí está, allá veo al hermano Belloso, allá al fondo. Ya está el bandido, hermano. Lo veo bien, como el bigote bien negro, no sé qué se ha echado ahí. Al revés. Es la puerta, no va a creer. Ok. Sí, tenía días de no ver la hermana Sonia, qué bendición poderla saludar. Pero siempre estoy aquí, hermanito. Sí, yo sé que sí, pero como les digo, siempre solo aparecían y no los miraba ahí. Pero hoy fue el momento de poderlos ver. ¿Y Nicole, cómo está Nicole? Aquí está Nicolita. Nicolita, aquí está, pero. Hola. Dios le bendiga a Nicole, ¿cómo está? Una bendición, ¿verdad? Aquí. Es- Sí, bien, gracias a Dios. Bueno, ahora relájense si ya pasaron los momentos difíciles, ¿verdad? Relajarse un poco, que es una presión tremenda esa. Wow, sí. Bastante. Y más que ya vamos a entrar, como en una semana entramos. Como en 2 semanas. O sea que sí las puedo poner a predicar un día de estos, antes de que lleguen las 2 semanas. Desde antes, en clases, en parciales, no podría poner, hermano, no pasa nada. Eso, esa voz me gustó ahí. Wow. ¿Dónde está Laurita? Quiero verla. Mire qué voz la que dijo, que de antes no importa, dice. Wow, qué bendición. Eso me alegra, hermana. Que verdad, a pesar de todo, tenemos el corazón para servir. Entonces, yo les voy a mandar un mensaje para que participemos todos en las enseñanzas, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien, entonces, mi hermano Belloso, Dios me lo bendiga, hermano Belloso. Hermano Yoderno, ¿Sí? mire, quisiera que me hiciera un favor. Quisiera que hicieran una oración por mi hermana Delphi, que ha estado enfermita, fíjese. Pero yo sé que mi Dios la va a guardar. Enfrenta esa cosa. Enfermita ¿en qué sentido, mi hermana? Hábleme más directo para saberlo. Ayer estuvo con dolor de estómago. Hoy no le he hablado, hermano, pero yo sé que no ha estado tan bien. Lo que pasa es que como ella trabaja en el hospital está tiene más directo, está más expuesta a lo que es la situación de esa pandemia, o sea, no. Correcto. Pero no tiene, déjeme hablar. Pero, o sea, ella no tiene coronavirus, pero está expuesta a la situación, a ese ambiente, a la contaminación que anda en el aire. Entonces, actualmente está un poquito mal de salud. Ok. ¿Saben qué quería mencionarles? ¿Por qué no hacemos una santa comunión para todos? Toda la casa. Para toda la casa. Y para ellos también. Solo nosotros hagamos
una Santa Comunión y tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Y esto trae sanidad plena a los corazones. Es lo que debemos de entender eso. Eso trae sanidad plena al corazón. ¿Qué les parece si la hacemos uno de estos días? ¿Qué día podemos hacerla? ¿Les parece bien que la hagamos el viernes o el domingo, después de terminar la clase? Sí, el domingo sería mejor, hermano. Ok. Hay más personas y solo bueno, porque somos nosotros y está de día. Sí, o sea, no vamos a involucrar más gente, solo nosotros. Sí, pero no estaría La hermana Delmi también. La hermana Delmi y ustedes, ¿va? La hermana Delmi y ustedes. Hacemos eso para sanidad completa, para estar tranquilos. Eso es muy importante que la tomemos. Aunque ya la hicimos, ¿verdad? Y nosotros la hacíamos cada año, pero de acuerdo a la necesidad, yo pienso que así también mi hermana, la familia de mi hermana Delmi completa puede participar. ¿Podemos orar por ella ahorita? ¿Quieren que hagamos una oración en este momento? Por hermana Delmi, por eso estaba diciendo. Vamos a orar entonces, ¿verdad? Cierren sus ojitos. Si pueden hablar en lenguas en la mente, háganlo. Dios bendito, Padre amado, Dios todopoderoso, tú que te complaces en obrar en misericordia, te complaces en perdonar, en sanar, en liberar. Es tu voluntad y es tu deseo, bendito Dios, hacer estas maravillas en medio de tus hijos. Mira hoy, unido con mis hermanos, como un solo corazón, con un pensamiento, Padre, acudimos a ti para que guardes el corazón de esta familia Belloso. Ayuda, Dios mío, a mi hermano Belloso como patriarca de esa casa. Fortalécelo, ilumina su corazón y dale entendimiento de acuerdo a tu voluntad. Te pido así por mi hermana Sonia, para que su corazón, su vida sea fortalecida y que tenga su mirada allá arriba en Cristo. Igual toda la familia. Te ruego por Sarita. Bendice, Dios mío, su corazoncito de esta jovencita. Ayúdala. Fortalece su ser, su vida. Y termina esa obra maravillosa en su corazón, en su mente, en su ser, en su cuerpo, para la gloria de tu nombre. Mirando allá arriba, viviendo en esas alturas. Te ruego así por Laurita. Gracias por esa respuesta que dio. Gracias por ese corazoncito, Dios mío, el cual anhela servir. Mira, te ruego que tu revelación, tu gracia, inunde su corazón, inunde su ser, fortalezca su vida y guarde estos corazoncitos para la gloria de tu nombre. Gracias por Nicole. Mira, la pequeña de esta familia, la menor, también me regocijo en su corazón, me regocijo en sus intervenciones que tiene para cuando participa con los santos. Bendice su corazón grandemente, revela más y más de tu gracia, de tu amor, de tu palabra, de tu poder. Ese de nuevo, Padre, fluya para esta familia, para cada uno de los integrantes de esta familia. En tus manos, Dios amado, dejo así la primogénita,
la cual necesita tu ayuda y tu bendición, que abra el entendimiento y fortalezca su corazoncito. Gracias por la primogénica de esta familia. Dios mío, así también esta hermosa hora. Mira el corazón de mi hermana Sonia al pedir oración por su hermana en carne y en Cristo. Papito, esta hermosa noche acudimos a ti, confiados, completamente depositando en ti, Dios mío, nuestra súplica y nuestra confianza, para pedirte que llegues al corazón, al cuerpo, a la mente de mi hermana Delmi, que bendiga su vida. Llega, Dios mío, en este momento donde está, donde se encuentra este instante, tu mano poderosa llegue, obrando en ese cuerpo, limpiando ese cuerpo, limpiando de todo estorbo, de todo mal, de todo tramafaz negativo. Limpia ese corazón, esa mente y ese cuerpo y protege a cada uno de mis hermanos, como de mi hermana Delmi y su familia. Protégela, Padre, ella está al frente de esta situación difícil que vivimos. Ella está al frente y está propensa, pero tu palabra, Dios mío, tu palabra dice: caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Esa confianza, esa seguridad, Padre, en el nombre de Jesucristo, tenemos y creemos para la vida de mi hermana. Gracias porque tú la guardarás, la limpiarás, la protegerás de todo mal. En el nombre de Jesucristo, en este momento, si hubiere alguna situación, Padre, en el nombre de Jesucristo, limpiamos ese corazón, esa mente y esa vida y declaramos para la gloria de tu nombre sanidad plena y liberación plena para todos nosotros, protección plena para todos tus hijos, los que estamos en este momento orando. Gracias por Michelle, por este joven Luis. Bendiga, Dios mío, esos corazones. Por mi hermano Julio, que bendiga su corazón, su mente, su vida y fortalécelo. Ayuda a esta familia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Este momento, Padre, declaramos a todos nosotros protegidos de acuerdo a tu voluntad. Esa es tu promesa, esa es tu verdad, y ahí fundamos nuestro corazón y ahí estamos, Dios mío, seguros y firmes que el que ha prometido, poderoso y fiel es para cumplir sus promesas. Gracias, 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 papito, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Así, si después de esta oración quieren que hagamos la Santa Comunión, pues el domingo la hacemos, ¿verdad? Ustedes deciden si hay necesidad ya o ya no. Si ya no hay necesidad, pues no hay problema, no la hacemos. Pero si ustedes la hacemos, gloria a Dios, entonces hagámosla. Acuérdense de conseguir el vino, ¿verdad? Sí. Y el pancito ahí, lo mejor posible. Está bien, hermano, yo ya lo hago. Ok, muy bien, entonces para el domingo después de la enseñanza lo hacemos. Amén, hermano. ¿Hay alguna pregunta de lo que enseñamos? Yo creo que no, hermano. Claro. Ok, acuérdense que ustedes son lo mejor de Dios en este mundo. Son lo más especial que Dios tiene en esta tierra. ¿Verdad? Santos hijos de Dios. Santos Orlando Belloso también, ¿verdad? No, sí.
Muy bien. Dios me los bendiga. Bendiciones. Todos. Dios le bendiga, hermano Belloso. Ven, Dios lo bendiga, hermano. Salude al hermano Luis. Bye. Bendiciones. Bye bye. Good night. Saludos. Ok. Lo van a pagar arriba. Me dijo que lo dejara así porque había que salvarlo. Ah, pues sí lo vamos a dejar. Pero si lo apagamos, No, papi, déjalo. no lo vamos a poder salvar. No, por eso digo que mejor lo dejará. Y aquí lo grabó también. Oh, pero aquí no lo puso. O sí, él lo puso. Está grabando.